Ya, Dani, si querés, pues para grabar, genial, gracias. Y ahí está. Perfecto. Hace 15 días, bien, que bueno, la semana pasada no tuvimos, así que vamos a empezar a ver velocidad, bien, que va a ser como el último tema. Sí, ahí está. Ya, Dani, si querés, pues para grabar, genial, gracias. Y ahí está, perfecto. Hace 15 días, bien, que bueno, la semana pasada no tuvimos, así que vamos a empezar a ver velocidad, bien, que va a ser como el último tema, sí, de esta materia, para luego tener ya después el examen y demás. Si bien ya sabemos, bien va a ser muy parecido a lo que vimos de fuerza, bien, un repaso, pero más exhaustivo, sí, más preciso, podríamos decir, mucho de área por área y demás. Pero bueno, la velocidad en el fútbol es multidimensional, sigue abarcando velocidad de reacción, aceleración, velocidad máxima, capacidad de cambiar de dirección a alta intensidad, velocidad gestual. También, ¿sí? Entendemos que la velocidad, sí, lo sabemos, que no es solamente el correr rápido, ¿sí? El llegar de lugar A al lugar B en el menor tiempo posible. Sabemos que en el fútbol eso hasta capaz es lo que menos sucede y que justamente la velocidad en el fútbol está más relacionada a otra cosa. ¿Sí? Bien, que es a poder, esto de velocidad de reacción, de aceleración, ¿sí? De cambiar de dirección de la velocidad gestual. ¿Sí? Velocidad de reacción, recibo el estímulo, lo percibo, lo tomo y lo ejecuto. ¿Sí? Poder reaccionar, valga la redundancia, lo más rápido posible, ¿sí? Lo más veloz posible. Ante los diferentes estímulos y estar preparado, como hablamos la clase pasada, a que en el fútbol no todo el tiempo vamos a tener los mismos estímulos. ¿Sí? Siempre, momento tras momento, jugada tras jugada, el estímulo va a ir cambiando constantemente. Entonces nosotros tenemos que accionar en base a eso. Luego la aceleración vamos a tener. ¿Sí? La aceleración es en los primeros metros aplicar la mayor cantidad de fuerza posible. Podemos decir, o fuerza aplicada en los primeros metros. Cuanto mayor podamos acelerar, en el fútbol obviamente que mucho mejor. El otro día escuchaba una historia de un velocista, no me acuerdo ahora el nombre, se me fue el nombre. Cuestión que ganó muchas medallas de oro y demás. Lo que comentaba este velocista era que él se reconocía como un muy mal largador. ¿Bien? Entonces él sabía que su largada, justamente la aceleración, los primeros metros, no era su fuerte. Y en las carreras de velocidad, vos ante una mala largada te pueden descalificar. Entonces lo que él comentaba era que era así una largada mínima, que no se mataba mucho por la largada justamente, pero que después su fuerte era justamente la velocidad máxima. Entonces se enfocaba mucho más en esos tramos y decía que no ganaba el que largaba mejor, sino que primero llegaba a la meta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fútbol justamente es todo lo contrario muchas veces. En el fútbol, cuanto mayor y mejor podamos acelerar, reaccionar y hasta frenar, vamos a ser mucho más eficaces. ¿Sí? Porque entendemos que, como dice ahí, la velocidad máxima llega como mucho a los 40 metros en el fútbol. Y con toda la furia. Entonces debemos estar preparados para los primeros metros. Porque son los que más energía van a recibir, se va a necesitar, mejor dicho, para ejecutarlo de una buena manera, y van a ser muy importantes. Después, la capacidad de cambiar de dirección a alta intensidad. Bien, esa capacidad de estar yendo justamente en una dirección y poder cambiarlo lo más veloz posible, sin frenar, o por lo menos frenar lo menos posible. Ojo, va a haber momentos en los que tengamos que frenar, en que bajar el centro de gravedad o bajar la velocidad va a ser en pos de nuestro favor, para un cambio de ritmo, y eso ya lo sabemos. Y la velocidad gestual. Ejecución técnica rápida, ¿sí? Lautaro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Yo creo que una vez había leído por ahí que la mayor fuerza se hace cuando cambia el cuerpo está en reposo a moverse. O sea, ahí es donde mayor fuerza se aplica para producir esa aceleración. En ese momento, esa reacción, más allá de que tenga que ver con lo cognitivo, con las señales, con la percepción del cuerpo de uno, tiene la mayor fuerza que hace el corredor es ahí. O sea, esa fuerza que aplica sobre el piso para empujar su cuerpo hacia adelante es el máximo, digamos. Y después de ahí, bueno, si va acelerando, porque la aceleración es más física igual. La velocidad final sobre menos la velocidad inicial sobre el tiempo igual, la secuencia. Tiempo inicial sobre el tiempo final sobre el inicial. Pero es ahí, en el estado, cambiar del estado de reposo a movimiento es donde se hace el mayor desgaste también. Claro, en el momento cero, podríamos decir. O sea, donde al inicio, ahí, porque vos pensás que ahí tenés que arrancar con todo. O sea, y después
no te digo que vas flotando, pero una vez que ya empezás a tomar la dinámica de la carrera y la velocidad, ya, a ver, hoy en día ya si vos ves a un corredor, ya no se corre más con la planta total del pie. Vos lo ves a los corredores hoy en día y lo que hacen es, cuanto menos contacto vos tengas con el piso, ¿sí? Más fácil, Mejor, más fácil, claro. Superficie de contacto para menor rozamiento y que te frene, que te juega a favor. Tal cual. Entonces, por ejemplo, a ver, antes de Bolt estaba Zafa Powell. El Zafa Powell rompía capaz contra todos esos parámetros. Hay un documental de Zafa Powell, y justamente lo que se decía era que él tenía una zancada tremenda. Pero él lo que hacía era toda la planta del pie, la pisaba y se elevaba con toda la fuerza que hacía y saltaba y como que iba saltando prácticamente. Pero era uno entre todos los corredores que había. Si vos ves hoy, el año que viene, creo que es el otro, yo no me acuerdo, o ves una carrera de 100 metros, ya todos en puntita de pie, en puntita de pie, en puntita de pie. Cuanto menos toquen el piso, obviamente que mucho mejor se enseña. Y también se enseña la técnica, no solamente es correr con los pies, sino que capaz en el fútbol no es, hay que enseñarlo, bien, lo tenemos que enseñar, lo tenemos que practicar, pero no vamos a hacer tanto hincapié en la técnica de carrera. Que por ejemplo, no sé, corran con las manos abiertas, bien, que no corran con los puños, porque si no es obviamente que te clava contra el viento, que son menos milésimas de segundos en una carrera de 100 metros, en el fútbol, vuelvo a repetir, lo tenemos que enseñar, pero no nos tenemos que detener en eso. ¿Sí? Obviamente que cuando estemos en etapas infantiles, cuando estemos recién enseñando a los chicos a correr, a dar sus primeros pasos, hablábamos, lo corregimos, pero no mucho más. Porque tampoco nos va en el fútbol a hacer una gran diferencia en cuanto a segundos, o voy a siempre, por eso, llegar siempre antes a la pelota que el rival. El que se me viene a la cabeza por la otra vez, Juan Gutiérrez, viste que la técnica de la zancada que tenía el galgo era parecía un corredor que lo veías, tiraba la pelota para adelante y corría. O sea, era muy, las rodillas para arriba y cómo apoyaba y el braceo que tenía era muy de corredor, Claro. muy estilado, digamos. Sí. Si no me había acordado, Jonas Gutiérrez era. Sí. También se me viene a la cabeza esa tipo de carrera, viste, que la tiraba Claro. la línea, corría por afuera de la cancha, viste, la tiraba y él iba por afuera y lo pasaba en velocidad. Bueno, ahora que justo dijiste esto, se me viene esto de correr por afuera. El famoso gol creo que es de Bale, o por lo menos, no sé si que estén hablando, pero la carrera de Bale contra el Barcelona. Sí, a ver, son momentos o jugadas, podríamos decir, aisladas, y también depende del equipo en el que estés. Capaz vos decís, con Gutiérrez nunca jugaba en el Newcastle, pero no era el Newcastle de hoy en día, capaz con un poder económico mucho mayor al que tenía antes, se le puede parar de diferente manera a otros equipos. Capaz en el Newcastle que jugaba con Gutiérrez se la repliega un poquito más, viene y se hago la contra y ahí tenés espacio. El gol de Bale fue esto, el Barcelona atacando, pelota larga y a correr y después termina en gol. Entonces, obviamente que de mucho de explotar estas capacidades, si tenemos estos jugadores, va a depender de nuestro estilo, nuestra forma de juego o de una jugada aislada que puede llegar a suceder también. O sea, que replegamos y salimos de contra. Hoy sabemos que la capacidad de acelerar y repetir esfuerzos de alta velocidad está muy asociada con la fuerza explosiva y la rigidez neuromuscular. Importancia táctica y fisiológica, diferenciar acciones que las de gol, 80% de goles vienen precedidos de un sprint, y eso lo debemos también, ¿sí? Laburar esto de la capacidad de que tiene el famoso RCA, si la capacidad de repetir sprints continuamente en una presión alta, por ejemplo, vos lo que tenés que hacer es eso. Y depende de cuántos jugadores decidamos nosotros involucrar en esa presión. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, hoy veía, no sé si vieron el gol de Suiza a Jordania, que van, creo que con 5 jugadores a presionar y con un trote, el lateral de Suiza ya le rompe la presión, en realidad es un pase por el medio. Obviamente que a esa presión, a esos sprints, le tenemos que agregar contexto, ¿sí? Le tenemos que agregar un buen posicionamiento, porque aunque nosotros decidamos correr, hasta más no poder, si nosotros corremos, porque sí, si nosotros corremos sin un buen posicionamiento y organizados y sabiendo lo que vamos a hacer, obviamente que vamos a estar corriendo más y capaz hacemos 90.000 sprints en un partido que me sirvieron menos de la mitad. ¿Sí? Entonces debemos saber cómo hacerlos y en qué momento. Mejorar la capacidad de desmarque ofensivo, bien, optimizar la defensa de espacios en transición y aumentar la capacidad de recuperación entre esfuerzos máximos repetidos. Hasta les diría que esta capacidad es hasta como la más importante, podríamos decir, de ante cada acción máxima que se genera en el partido, poder recuperarme lo más rápido posible para poder realizar otra acción máxima de esfuerzo máximo. ¿Sí? Sea cual sea la acción, ¿sí? Ataque o defensa, con o sin pelota, presionado o no presionado, no sé. Pero poder recuperarnos lo más rápido posible, eso obviamente que va a hablar de que tenemos un umbral anaeróbico muy alto. Si nosotros nos cansamos ante el primer esfuerzo máximo, obviamente que ahí va a estar hablando de la capacidad anaeróbica, de la resistencia anaeróbica que nosotros tenemos. Capaz yo hoy en día comienzo a hacer algo de alta intensidad y me muero, obviamente, por no estar entrenado y demás. Vos vas a un futbolista y obviamente que tiene que aguantar. Factores determinantes de la velocidad, sí. Producción de fuerza horizontal y vertical en la aceleración, bien como hablamos un poco recién. Rápida transmisión neuromuscular y frecuencia y sincronización. ¿Sí? Rigidez neuromúsculo tendón, bien, tendón de Aquiles, fascia plantar. Patrón técnico eficiente, ¿sí? Una buena, a ver, y esto estamos hablando justamente de un patrón técnico eficiente. Para que la técnica salga bien, hay que entrenarla. Bien, tenemos que saber aplicar la fuerza que tenemos. No solamente el aplicarla por aplicarla. Tenemos que saber cómo desplazarnos, cómo correr. Para que yo, a la hora de correr, ya me voy a cansar. Pero si gasto más energía de la que yo tenía pensada gastar por una mala técnica, voy capaz, estoy siendo eficaz, pero no eficiente. Eso va a colaborar con que yo me canse más rápido, obviamente, y en consecuencia tenga menos tiempo de juego en el partido. Capacidad cognitiva, de anticipación y decisión. ¿Sí? Si nosotros, el jugador que sabe leer el juego, el jugador que entiende y que puede anticipar, ¿sí?, la jugada y puede tomar, podríamos decir, sabias y buenas decisiones en pos de su equipo,
obviamente que va a ser determinante. Porque desde el momento cero, como hablaba Juan, ya va a poder estar anticipando lo que se viene. Ya va a poder estar anticipando a dónde va a caer la pelota. Y va a poder llegar más velozmente. Pero justamente este punto, la capacidad perceptiva, perceptivo-cognitiva de anticipación y decisión, tiene que ver más con la rapidez. No solamente con la velocidad. Muchas veces se confunden estos dos puntos, ¿sí? Pero la rapidez tiene que ver con recibo el estímulo, tomo una decisión, lo más rápido posible, no la redundancia. ¿Sí? Y si esa decisión requiere una acción de velocidad, la ejecuto. Pero capaz no requiere una acción de velocidad. Requiere una acción de quedarse parado esperando a recibir la pelota o quedarse parado esperando a que me vengan a atacar por X situación. ¿Sí? Pero yo, a la hora de percibir, de ver, ¿sí? Tengo que poder anticipar. Y eso, obviamente, que la rapidez va de la mano con lo que nosotros le transmitimos al jugador. ¿Profe? Sí. Con respecto a lo que estás explicando, hay un entrenamiento, acá ya habla. Sí. Hay un entrenamiento en la selección italiana sub-21 que los jugadores están con un parche en el ojo. Y a partir de ahí van entrenando. O sea, se ponen el parche y van como situaciones de juego particulares. Y lo que estaba leyendo era para el tema de la percepción del movimiento, el tema de agilizar otras cosas, y el hecho también de que, bueno, cómo poder reaccionar, y también se descubría si un jugador tenía problemas de visión o no. Mira, no lo había visto, interesante. ¿Sí? E iban cambiando de ojo, Jean. Una práctica así, con un ojo, la otra práctica con el otro. Mira vos, no lo había visto, no había leído nada, pero justamente sí, a ver, obviamente que depende desde dónde recibas el estímulo, vos podés llegar a recibir también menos, bien, tenés menos información, ¿sí? Para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque yo ahora estoy tapando y no veo lo que tengo de este lado. Me lo puedo llegar a imaginar, ¿sí? Pero, a ver, y ahora está todo parado acá, donde estoy yo, en esta habitación. Pero imagínate en el partido. Yo me puedo llegar a imaginar, por ejemplo, no sé, yo central que por allá está pasando el lateral. Porque es lo más lógico, es lo más natural, sí. Y si no pasa, tengo que, cuando llegue la pelota me tengo que tomar tengo que tomar diferentes. Ahí te dejé el link, Lauti, para que puedas ver la nota después. Ah, dale. Acá, genial. Pues lo copio. Y obviamente, bueno, ayuda a poder anticipar y poder leer, ¿sí? Y estar preparado ante situaciones que capaz no estamos, estar preparado ante situaciones que no estaban previstas, ¿sí? En el momento actual de la velocidad en el fútbol. Tres grandes bloques. Sprint libres y resistidos, ¿sí? Justamente esto es lo que hablamos hace un rato. Distancias cortas, 10, 40 metros, ¿sí? Y velocidad máxima, aceleración, velocidad máxima, aceleración, velocidad máxima, aceleración, velocidad máxima. Libre, bien. Y a eso, agregarle, bien, carga, sobrepeso, podríamos decir, ¿sí? Trineo, paracaídas, diferentes cosas que uno le puede agregar que, no sé si decir que le dificulten al jugador poner, no sé, las pesitas de arena en los tobillos, cosas que le generen una sobrecarga, un peso extra al jugador y que no lo deje correr libremente, justamente, que sea resistido. ¿Sí? Eso obviamente hoy se utiliza mucho. ¿Sí? Un principio clave, velocidad máxima real, no fatigar, o sea, no cansar, ¿sí? No tenerlo cronometrado, ¿sí? Tenerlo planificado no es, hoy vamos a hacer una hora de sprint y vas, pasada. Te van a aguantar. A ver, un sprint de 40 metros te lo hacen de 40, más o menos de 40 metros en 6, 7 segundos. ¿Cuánto pueden durar? A máxima velocidad, sin cansarse. Con toda la furia, y de vuelta, palo y palo, poner que hacer 6 segundos o 7, 6, y tenés 3, 4 segundos de pausa para la vuelta, 40 metros, poner que haces en un minuto, estás haciendo 6 sprints. O sea, ¿qué piensas hacer tu entrenamiento? Ya al minuto 3, ya 5 no te da más el jugador. Y entonces tenemos que, recordemos, y lo que más se cansa, más allá del cuerpo, más allá de lo físico, es el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, la carga cognitiva, obviamente, que una recuperación completa, ¿sí? Entre 2 y 3 minutos, tiene que ser mayor. Vamos a hacer un minuto, como recién decíamos, por 2, 3 de pausa, para volver a realizarlo y también 2, 3 series, no mucho más. ¿Sí? Pero pueden, y monitorear, perdón, el decremento, ¿sí? Que no se baje el 5%. Y calcular, ahí nosotros. ¿Sí? Sí, los 40 metros lo hace en 6, 7 segundos. ¿Cuánto es el porcentaje de regla 3 simple? ¿Sí? O sea, no es 6, 7 segundos. Bien. No es muy difícil, bien. Y ir controlándolo. Bien. Una vez que baja el 5%, cortar el entrenamiento, no cortar el entrenamiento, el ejercicio para cambiar, para ir capaz a otro ejercicio, a relajar bien la cabeza, a descansar, a poder seguir concentrado en otra cosa, o a jugar una pelota, o otro ejercicio, otro tipo de ejercicio. Pliometría, bien, drop jump, hops, salto más aceleración, sí, y bound, sprint, drill, sí, y hacer foco, bien, a la hora de entrenar una pliometría reactiva, sí, como hablamos recién, esto de que hoy en día cada vez se trata de, a la hora de correr, tocar, tener poco tiempo de contacto con el piso, bien, ante este movimiento de acortamiento y estiramiento, acortamiento y explosión, depende cómo se llame, bien, que pueda ser lo más veloz posible, ¿sí? De una manera y de la manera más eficiente posible, ¿sí? De la manera que lleve menor gasto de energía, pero sin olvidarnos de la eficacia, ¿sí? Y rápida transición excéntrico, ¿sí? Concéntrico. ¿Bien? Y trabajo perceptivo cognitivo, reacción a estímulo visual o auditivo, como hablamos siempre, ¿sí? Entendiendo que en el fútbol la mayor cantidad de los estímulos
van a ser visuales, ¿sí? Eso no nos lo debemos olvidar y siempre lo debemos tener en cuenta a la hora de nosotros querer entrenar, ¿bien? O querer llevar a cabo un entrenamiento de velocidad, que está bien y hasta a veces, como siempre decimos, son los más fáciles, los estímulos auditivos, pero también generar los visuales, estimular los visuales, para la redundancia, hasta bueno. Cambios de dirección reactivos, ¿sí? Cambiar la dirección de un momento para el otro, sin previo aviso, y sprint de decisión, correr hacia el color que aparece, depende de la decisión que tenga que tomar, por ejemplo, no sé, aparece un color y tiene que correr, aparece otro color, tiene que ir e intentar sacarle la pelota a un compañero en 5 segundos, y aparece otro color y tiene que ir y tirar el centro de la carrera, por ejemplo, no sé. Diferentes situaciones, depende del color que vaya apareciendo, o nosotros, a veces uno no tiene mucho material y no sé, que venga corriendo el jugador y le tirás una jugada preparada, no sé, le pones centro y llega tu compañero por detrás. Entonces él tiene que llegar y tirar la pelota un pase atrás, por ejemplo. ¿Sí? Porque si bien eso es auditivo, bien, lo que genera es, recibo el estímulo auditivo, capaz lo mejor sería visual, pero tengo que decidir sobre la marcha. ¿Cómo recibo? O cómo lo ejecuto mejor. Esa decisión que yo estoy tomando en este momento. Y lo más eficaz y eficiente posible. Integrar con gestos técnicos, obviamente siempre apuntar a una buena técnica, bien, recordando que el jugador por lo que va a crecer es por su técnica, ¿sí? Puede saber más o menos de fútbol, pero el jugador debe debe tener una buena técnica, ¿sí? Puede estar mejor o peor físicamente, pero el jugador debe tener una buena técnica, ¿sí? Para llegar por lo menos a jugar en primera división, ¿sí? Capaz es un desastre, tácticamente, estratégicamente, ¿sí? Pero tiene que entender, el famoso desordenado, bien, pero tiene que tener una buena técnica para poder jugar en el alto nivel mínimamente, ¿sí? Y entrenar bajo fatiga parcial, ¿sí? Eso nos va a ayudar, obviamente, a estos trabajos, ¿sí? A tomar buenas decisiones bajo fatiga, ¿sí? Los últimos minutos y los últimos momentos que va a tener el partido. Monitoreo moderno, ¿sí? Hoy en día hay muchas maneras de poder tomar la máxima velocidad, la cantidad de sprints que hace, el tiempo medio, ¿sí? El tiempo medio de esos sprints, ¿bien? Cuándo empieza a bajar la intensidad, ¿sí? Ese jugador, la fuerza, ¿bien? ¿Qué porcentaje de fuerza está utilizando? ¿Sí? Tecnología hay, ¿bien? O sea, lo debemos saber aplicar y entender que la tecnología no es más que una herramienta, o sea, no nos debemos basar nuestras decisiones solamente por o por los datos que nos va a dar la tecnología, que nos van a dar las aplicaciones, que nos van a dar los GPS. ¿Sí? Deben influir, sí, pero esos datos, como ya saben, hemos hablado y seguramente han hablado en otras materias, esos datos tienen que tener contexto, ¿sí? Deben tener un porqué. Si no tienen un porqué, obviamente que capaz vamos a estar tomando decisiones a medias, podríamos decir, o capaz malas decisiones directamente. Porque estamos tomando, por ejemplo, una decisión X, que, no sé, sacamos un jugador porque desde el minuto 80, el minuto 90, no dejó de correr. Bueno, pero ¿por qué dejó de correr? Por las situaciones del partido, porque estaba lesionado, no sé, pero dejó de correr, le bajó su intensidad. Bueno, capaz, en la situación del partido, bien que estaban ganando 1-0, el rival te acorraló los últimos 10 minutos, y sí, capaz dejaste de correr para adelante, porque el rival te acorraló. Sí, por decir algo, y para que se entienda rápido. Pero ese fue un momento del partido, sí, después capaz los otros 80, el chabón corrió como los mejores. Y por último, hoy, estos principios de planificación con la velocidad y especificidad, primeramente, integrar siempre con gestos técnicos tácticos, lo que entrenamos de velocidad, poder aplicarlo bien al fútbol, ¿sí? Poder traer eso del atletismo, podríamos decir, y ponerlo en el fútbol, ¿sí? Que la velocidad le pueda servir al futbolista. Si al futbolista no le sirve la velocidad, no le sirve lo que estamos entrenando, se va a terminar aburriendo, lamentablemente. Y aunque suene, pero si él no ve progresos en sus cualidades. En cambio, si él empieza a reconocer y empieza a ver que le está sirviendo lo que está entrenando, obviamente que lo va a hacer consciente de que, che, ¿Qué pasó, jefazo? Sí, este entrenador no. algo sabe. Sí, Capaz no, me es que hace, a lo mejor es la hace que hagamos probabilidad de ejercicios que me dejan. muy placenteros, Meter o un medio como que el famoso equipillo. nos rompe un poco, bien, pero siempre con el pensamiento de que el jugador No pueda tengo crecer, pinche entendiendo nombre. que cuando pasa un jugador por nuestras Entonces manos, Racing ¿sí? no, ¿verdad? Tiene que Boca irse de nuestras manos tampoco. con Entonces más no sé si fortalezas y Banfield, menos ¿no, jefe? debilidades de las que vino. ¿Sí? Si le estamos mínimamente, como siempre decimos, se tiene que ir en cero, las mismas fortalezas y las mismas debilidades. En cambio, si le sacamos fortalezas y le sumamos debilidades, obviamente que vamos a estar afectando y atentando contra su rendimiento, contra su capacidad futbolística y demás. Individualización, ¿sí? Diferenciar perfiles, fuerza dominante o velocidad dominante. Entender, ¿sí? ¿Cuál es su fuerte, podríamos decir? Es un jugador en el que se basa mucho su juego en la fuerza o en la velocidad. ¿Sí? Como hablaba el ejemplo que daba Juan hace un rato, Jonás Gutiérrez. Claramente en la velocidad. Pero hay otros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Popetti, si me viene a la cabeza, que si bien el chabón corre para todos lados, su fuerza, su juego, es en base a su fuerza, a la fuerza que él tiene, de ir y chocar, de ir y molestar, de aguantar de espalda para que lleguen los jugadores que están de frente. ¿Sí? Eso obviamente
que muchas veces es, no sé si fácil, pero voy a decir, bueno, velocidad dominante o fuerza dominante por dónde juega. Pero puede llegar a haber también, por ejemplo, no sé, jugadores veloces que jueguen por dentro. Por lo general, los más veloces juegan por afuera y juegan. Por ejemplo, Julián Álvarez, un 9, bien, que capaz no es su fuerza, que juega por el centro, obviamente, no es su fuerte ser la de jugar con el cuerpo y demás. Si lo tiene que hacer, seguramente que lo haga y lo haga muy bien. Pero él se siente más cómodo cuando lo llaman el juego de la velocidad, de correr, ¿sí? De correr al espacio o de correr con dominio de la pelota bien y para adelante y demás. ¿Sí? Pero también tenemos el otro tipo de perfil totalmente contrario, que es el Lautaro Martínez, por ejemplo. Que ahí sí, que tampoco no quiere decir que si vos sos fuerza o velocidad dominante, no seas rápido o no seas fuerte. ¿Sí? Pero preferís, o tu juego, bien, el juego de ese jugador mínimamente por lo menos, va a pasar por una de estas dos cualidades por lo general. En priorización, organizar bloques de fuerza, potencia y velocidad a lo largo del micro y meso, ¿sí? Bloques o entrenamientos específicos, ¿sí? Abocados bien, a estas cualidades, fuerza, potencia y velocidad, que es justamente lo que va a estar ejerciendo bien, el jugador una y otra vez. No, Fuerza máxima, acuerdo el potencia tracking y number velocidad. mañana Fuerza máxima, o hoy en potencia la y velocidad. tarde. O potencia. Porque Bien. el número Cosa de explosiva. guía ya está, jefe. Sí. Pero si no lo entrenamos por separado y después no lo En el link de transferimos arriba ahí al juego, puedes ver. obviamente que ese jugador Yo se aquí va lo estoy a ver monitoreando. afectado. Y Sí, por qué último, malo que la recuperación. Si perdieron. debemos respetar las pausas completas en Ni sprint y pedo, sesiones ¿no? de máxima fuerza. Sí, Y esto ya los lo hemos brazucas hablado están con el tema anterior de cabrones, fuerza y lo estamos tocando hoy y lo volvemos a recordar porque no es que no lo cabrones esos sabíamos, güeyes. sino que una pausa, Pero las pausas deben bueno, ser completas, ¿sí? Y hasta súper será completas. para Si la no nos debemos otra, olvidar ¿no, jefe? de este requisito, no nos debemos olvidar de esto y no Será para la otra. debemos Pero minimizar sí, yo te la aviso, importancia jefe. de las pausas. ¿Sí? Muchas veces Está pensamos programado para que las... las pausas no son ¿Cómo se importantes llama? porque lo que Para vale es el mañana. entrenamiento y sobreentrenar Pero ahí y tengo darle todo para el el número jugador porque eso es está lo que lo va a aquí hacer crecer, arriba. eso es lo que lo Mira, va a hacer te lo voy mejor a poner y la aquí. pausa es Otra para vez los de débiles, por nuevo, te la ejemplo. voy a copiar No, mentira. acá. Es la mentira más grande que hay porque con ese pensamiento los jugadores se terminan lesionando, ¿sí? Se terminan sobrecargando. ¿Sí? Y no sirve de nada un jugador que llega al 50-60% el día del partido por sobreentrenar en la semana. Bien. Es mejor entrenar capaz un poco menos y llegar 100% a la competencia, ¿bien? Y entrenar un poco menos durante la semana. Pero entendiendo que lo que vale, al fin y al cabo, es el día de la competencia. ¿Sí? O sea, y eso lo tenemos que tener bien en claro nosotros. Que, que donde se va a ver todo es el día de la competencia. Si el jugador no está apto y no está bien físicamente el día de la competencia, obviamente que hasta ¿qué se va a decir? Y este profesor, este entrenador, no entrena bien. Y nosotros vamos a pensar que estamos entrenando bien por Ese... sobreentrenar a los jugadores. Enséñaselo, cuando le hagas ¿Preguntas? clic, ¿Dudas? enséñaselo ahí en Si no está, el por favor, escritorio. vamos Dile, a oye jefe, aquí va, ya va a estar llegar. No terminando. te Nos vemos la vimos. semana que viene. Pero sí, bueno. Si no hay preguntas, si no hay dudas, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. No,